La señal que pertenece a Dios. Vamos a orar hoy, jueves 2 de septiembre. La señal que le pertenece a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, enséñanos. Dinos en tu palabra cuál es la señal que identifica a tu pueblo que te adora aquí en espíritu y en verdad en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, Éxodo capítulo 31, versículo 13, 16, 17, está la señal que Dios ha dado para identificar a su pueblo que hoy, como en el antiguo Israel, adora a Dios de verdad y de corazón. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 31, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Habla a los hijos de Israel, guarden mi día de reposo, porque es la señal entre mí y vosotros por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Hermanos, la señal de Dios, el sábado es la señal de santificación de Dios, donde Dios identifica a su pueblo que está santificándose en el Dios de la creación. Saben que durante la Segunda Guerra Mundial, nos dice el autor, Inglaterra esperaba una inminente invasión del ejército alemán y se hicieron preparativos para defender la isla lo más posible. Se instalaron fortificaciones adicionales a lo largo de las playas. Las carreteras, por supuesto, ofrecerían al enemigo las rutas más rápidas hacia sus objetivos. Y en consecuencia se instalaron bloqueos en puntos estratégicos. Entonces se les ocurrió a las autoridades de Inglaterra hacer algo. Hicieron algo extraño. Para frenar y confundir al enemigo, se quitaron las señales de ferrocarril y se quitaron las señales de tráfico. Los marcadores grabados en piedra o en los edificios no se podían quitar, pero estaban cubiertos con cemento. Las señales son importantes, sirven como marcadores o guías. En la era anterior al GPS, todos teníamos mapas y buscábamos señales. Yo recuerdo que todavía en el año 2000 usábamos esos mapas que venían en el Walmart para identificar aquí las highways en Estados Unidos y compramos los mapas. No había ese GPS, sino que a través de los mapas llegábamos y ubicábamos la dirección de las casas. ¿Por qué? Porque son marcadores, son guías que nos llevan al lugar. Por lo tanto, el sábado también es ese marcador, es ese guía, es en el tiempo, es el marcador, es la guía en el tiempo que Dios colocó en la semana para llevarnos a descansar en Dios. ¿De qué cosa entonces es la señal del sábado? De la santificación. Dios dice, es la señal que yo los santifico a vosotros. Saben, el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 3, versículo número 29. Gálatas capítulo número 3 y el versículo número 29 nos dice también el apóstol Pablo, y si vosotros sois siervos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, que es lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros hoy somos de Cristo Jesús, somos cristianos, también somos linaje de Abraham, bendito sea Dios, porque cuando Dios llamó a Abraham para que se estableciera 430 años más tarde el pueblo de Israel, que hoy lo conocemos como el pueblo de los judíos, 430 años antes de que salieran ellos de Egipto hacia la tierra prometida que Dios le juró a Abraham, en el mismo momento en que Dios llama a Abraham, Dios le dice, serán benditas en ti todos los términos y naciones de la tierra. Quiere decir que ese pacto que Dios hizo con Abraham fue transliterado hoy, gracias a la sangre de Jesús, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que hoy creemos en Cristo recibimos las mismas bendiciones de nuestro Padre Abraham gracias a Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, también nosotros hoy somos linaje de Abraham también. Es decir, las bendiciones Dios no las ha abolido. Las bendiciones del pacto están ahí y Dios las va a dar también para toda aquella persona que hoy es fiel al evangelio de Jesús. Eso implica la observancia del sábado también.
No pensemos nosotros el evangelio egoísta. Bueno, yo soy hijo de Abraham, yo soy el verdadero israelita también. Señor, yo voy a estar con Abraham sentado con los discípulos, pero el sábado yo no lo voy a guardar porque eso era para los judíos. No, ya va, un momento. Si tú me estás diciendo a mí que tú eres hijo de Abraham, como dice el apóstol Pablo aquí a los Gálatas, porque los Gálatas no habían nacido en Jerusalén. Los Gálatas eran gentiles. Estaban por allá en otro territorio. Y Pablo establece la iglesia de Cristo. Le dice a los de Gálatas, nosotros hoy somos cristianos. Y como cristianos guardamos todo lo que Abraham guardó, excepto la circuncisión, porque era una señal que ahora es sustituida por el santo bautismo en inmersión. Pero ahora Pablo dice, ahora nosotros también, como somos israelitas, injertados, gentiles, injertados por la sangre de Cristo, linaje de Abraham somos, y también entonces, como somos linaje de Abraham, somos herederos de la promesa. ¿Cuál? En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra para la salvación a toda la humanidad. Alabado sea el Señor. Eso implica también hoy guardar el sábado, como no matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar, como todos los 10 mandamientos. Implica también el sábado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Hebreos capítulo 12 y el versículo número 2 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo número 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Cada mañana, hermanos, y con la fuerza y la autoridad que vienen de Dios, se nos ordena entrar en el reposo que recibimos gratuitamente en Cristo Jesús. Jesús es el autor de mi fe, Jesús es el consumador de mi fe, por el cual yo tengo gozo en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora mi gozo está en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por mí y sufrió en la cruz, para que yo hoy tenga el gozo del evangelio. Alabado sea el Señor. Hoy el sábado sigue siendo como en los tiempos de Abraham, como en los tiempos de Cristo, la señal del pacto, donde Dios identifica realmente quién quiere santificarse en la sangre de Jesús. ¿Cómo puedes aprender a tener una experiencia más profunda con Dios durante el sábado? El Espíritu Santo te va a guiar sin duda alguna. Si tu corazón está abierto para ser hijo de Dios y hacer la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo lo puedes hacer. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la señal. Esta señal bendita que es el sábado, Señor, donde nos identifica a ti como tu pueblo. Identifica a tu iglesia en el mundo. Identifica, Señor, a los que te quieren adorar en espíritu y en verdad. Identifica a los que quieren santificarse en tu palabra y en la sangre de Jesús. Gracias porque es la señal eterna de generación en generación, Señor, de aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.